Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos a tu programa Creyéndole a Dios, dándote la bienvenida para escuchar 60 minutos de vida, para decirte que hay esperanza, para decirte que no todo está perdido, para decirte que sí, tu problema tiene una salida, sí existe una solución. Esa solución, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el consejo de Dios, se encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Nunca te olvides que vos y yo vinimos a esta tierra para cumplir ese sueño, para cumplir esos deseos que Dios coloca en el corazón. Como viernes tras viernes te compartimos, escrito está, dice su palabra. La palabra dice que Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en vuestros corazones. Si querés buscar la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Empezá a mirar tu corazón, empezá a mirar lo que hay dentro tuyo, sacando los peros de la mente, sacando los pensamientos negativos y calibrar nuestra forma de pensar al buen consejo de Dios. ¿Por qué calibrar nuestra forma de pensar al buen consejo de Dios? Porque la palabra dice que no os conforméis a este mundo, sino renovaos vuestro entendimiento bajo el consejo de Dios, para que sepáis cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Mirá qué consejo Dios nos deja para que empecemos a calibrar nuestra forma de pensar al buen consejo de Dios, llevando nuestra forma de pensar al buen consejo de Dios, no como una religión, sino como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, quizás hoy en esta noche, habrá gente que tendrá falta de perdón, quizás no puede ver a un familiar, quizás no puede ver a un amigo, quizás está muy herido en el área sentimental, quizás te ha traicionado una pareja, quizás tu matrimonio, tu mujer se fue o tu marido se fue. Entonces qué bueno que es saber que existe una salida para cada situación de la vida, y que poniendo en práctica su consejo llegará al punto de que eso que antes nos afectaba hoy no nos afecte más. ¿Por qué? Porque eso que afecta a la emoción viene a través de un pensamiento. Esos pensamientos que no te dejan ser feliz, esos pensamientos que no te dejan ver más allá, que no te dejan ver tu sueño, que no te dejan ver esa salida, esa solución. ¿Por qué? Porque uno queda cautivo bajo esos pensamientos, bajo esa opresión, y el corazón se entristece, comienza a ver aflicción, comienza a ver angustia, y como todas las cosas, parece que todo nos sale mal. La típica que se dice, parece que estoy meado por los perros, y un montón de cosas que uno dice de la vida. Pero Dios nos aconseja que afirmemos nuestra forma de pensar al buen consejo de Dios, que siempre hay una salida. Por eso Cristo vino acá a la tierra como hombre y pasó todo lo que un ser humano puede pasar. ¿Para qué? Para dejarnos el camino, para dejarnos qué tenemos que hacer ante cada situación de la vida. Sabemos que en la vida siempre van a haber circunstancias, siempre van a haber problemas, pero existe un poder más allá de lo natural. ¿Cuál es ese poder? Es el poder de la fe que vos y yo tenemos. Cuando Dios te creó a vos, cuando Dios me creó a mí, cuando Dios creó a la humanidad, los creó con algo adentro, que eso se llama fe. Y la fe, ¿cómo crece? Poniendo en práctica el consejo de Dios. ¿Por qué poniendo en práctica el consejo de Dios? Porque ahí uno se convence de que lo que está escrito sí se cumple. Ahí uno se convence de que verdaderamente sí, Dios existe. ¿Por qué? Porque le creía lo que me aconsejaba y no creía la situación que hoy estaba viviendo, sino que dije en mi corazón, sí existe una salida, sí voy a salir adelante, sí se va a solucionar ese problema. Y apoyé mi fe en el buen consejo de Dios. Busqué esa palabra que haga rema en el corazón, esa palabra que encuadre en mi situación personal, y medité en lo que Dios me dijo. Medité y medité, estando en el medio del problema, dentro de mi corazón, yo sabía que existía una salida. Sabía que existía un Dios que cumple la promesa, sabía que existía un Dios que no te desampara, un Dios que no te deja solo, un Dios que cumple el deseo del corazón. Y ese fue el desafío. Y llevé todo mi ser a lo que el consejo de Dios decía. Entonces hoy veo en lo natural ese consejo hecho realidad. Por eso cuando nosotros iniciamos el programa, iniciamos con un texto que dice: y el verbo se hizo carne. ¿Cuál es el verbo? Es la palabra hecha en acción. ¿Por qué se hizo carne? Porque se hizo tangible.
Entonces, ¿por qué en vez de estar pensando en el problema, no hacemos un tiempito de buscar qué es lo que Dios nos aconseja ante esa solución? ¿Por qué en vez de echarle la culpa a los demás, por qué no miramos dentro de nuestro interior qué es lo que está afectando y que no hace ver cosas que no son, que no hace ver a la gente o no hacen prejuzgar a la gente? Muchas veces los prejuicios vienen por heridas pasadas. Muchas veces los prejuicios vienen por ofensas, por amargura. Pero Dios te dice hoy en esta noche, mira que yo hago las cosas nuevas. Entramos en un año donde Dios te dice, he aquí que yo hago cosas nuevas. He aquí que lo que está en tu corazón se va a cumplir. He aquí que lo que antes te ha afligido, lo que antes te ha dolido, yo lo restauro y hago todo nuevo. Por eso en esta noche Dios te está animando, Dios te está invitando, seguí soñando con tu sueño, seguí mirando tu anhelo, seguí mirando lo que está dentro de tu corazón y apartá de tu mente todo pensamiento que obstaculiza mirar tu sueño, que obstaculiza que tu ánimo esté alto. Nuestro ánimo depende de nuestra forma de pensar. Si estamos todo el día pensando en el fracaso, si estamos todo el día pensando en el ayer, pensando que las cosas no se nos dan, el ánimo comienza a decaer y Dios nos aconseja, empecemos a mirar conforme al consejo de Dios, empezamos a pensar y a calibrar nuestra forma de pensar, que es lo que hace que comience a haber convicción en la mente, que comience a haber esperanza, que cuando comienza a haber esperanza, comienza a activarse la fe. ¿Por qué? Porque la esperanza va a empezar a alimentar tu sueño, que lo vas a tener, tu esperanza va a empezar a alimentarte, que eso que parece imposible, Dios sí te lo va a dar, y ahí uno comienza a meditar bajo el consejo de Dios. ¿Por qué bajo el consejo de Dios? Porque Dios te dice que para el que cree todo es posible. Dios te dice que eso que parece imposible ante los ojos humanos, Dios te dice, ¿hay algo que sea difícil para mí? Hoy en tu situación en la que estás, Dios te dice, si Él creó todas las cosas, ¿hay algo difícil para Él? Si su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Su palabra dice que todo aquel que golpea se le abrirá. ¿Cuántos textos en la Biblia hay que hablan de tu promesa? Quizás has buscado por muchos lugares, quizás te has movido bajo tu forma de pensar y no has encontrado una salida en lo natural. Pero Dios te dice, abrime el corazón y acércate. Por eso Dios instituyó las iglesias, para que uno vaya y se acerque a Él, no al hombre. Es una forma en la que Dios nos instruye, es una forma en la que Dios nos disciplina, donde Dios nos ordena y donde Dios te va a hablar y te va a bendecir. Por eso yo sé que hoy en esta noche Dios quiere hablar a tu corazón. Yo sé que hay cosas, muchas veces pasamos problemas, muchas veces pasamos por circunstancias, pero siempre hay una salida, siempre hay un consejo de Dios para tu vida, siempre Dios te va a traer la rema, el dicho ese que siempre dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca. El simple hecho de acercarse a una iglesia, el simple hecho hoy de que si estás del otro lado escuchando el programa, es porque seguramente Dios quiere hablar a tu corazón. Yo no sé lo que debe estar pasando por tu vida, yo no sé los problemas que debes tener, pero Dios sí sabe, y Dios sí sabe y conoce tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Él sí está mirando lo que te está pasando. Por eso el tema que habíamos arrancado hace unos viernes, que Dios está al tanto e interesado en lo que te sucede. ¿Por qué? Porque Él sabe tu corazón. Uno como ser humano, uno no puede saber lo que vos en este momento estás pensando, lo que pasa dentro de tu corazón. Pero sí Dios sabe. Dios sí sabe lo que estás atravesando. Y no es casualidad, porque las casualidades no existen. Si hoy estás del otro lado, es porque Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él sabe por las cosas que estás pasando. Por eso es como un viernes pasado, hoy hemos arrancado. Si estabas pasando por una enfermedad,
Dios había dado su consejo. Y yo sé que hoy Dios tiene cosas grandes para tu vida. Yo sé que hoy Dios en esta noche quiere revelarte cosas ocultas. Yo sé que hoy Dios quiere hablarte acerca del propósito que tiene en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no podemos ver más allá si no es bajo el Espíritu Santo de Dios. La misma Biblia dice, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Por eso hoy en esta noche, yo sé que dentro de tu corazón estás esperando una respuesta, y esa respuesta la tiene Dios. Los vacíos, ¿quién llena los vacíos? Los vacíos los llena solamente Dios. Si simplemente el hecho de que Dios está esperando que te acerques a Él, que te acerques a una iglesia, que le abras tu corazón, y vas a ver cómo Él va a empezar a restaurar todas las cosas. Vas a empezar a ver cómo primeramente tu estado de ánimo va a empezar a cambiar, tu corazón va a empezar a ser restaurado, vas a empezar a experimentar que lo que antes te afectaba, hoy ya no te afecta. Ese peso que sentías, esa carga, Dios te la va a empezar a sacar. Esas cargas emocionales, esas cargas de situaciones de la vida que a uno le toca pasar, pero cuando uno llega al camino de Dios, en el caminar con Dios, Dios te hace entender por qué pasaste por todas esas situaciones. Por eso yo te animo hoy en esta noche a abrir tu corazón, prepara tu corazón, porque Dios va a responder. Dios va a traer salida a tu vida, Dios te va a responder a esas peticiones que están en tu corazón, quizás cosas que le has preguntado y nunca se las has contado a nadie. Quizás cuando apoyaste la almohada en la cabeza, en algún momento quizás dijiste, ¿será que alguna vez seré feliz? ¿Será que alguna vez voy a estar con alguien? ¿Será que alguna vez me casaré? ¿Terminaré la vida solo o sola? ¿Será que Dios me va a volver esa persona que yo tanto amé? Y cuántas preguntas que uno se hace en la almohada. Pero hoy Dios va a traer respuestas, hoy Dios va a hablar a tu corazón. En esta noche quiero darle la bienvenida a Oscarcito. Oscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredito? Muy buenas noches a toda la querida audiencia. Te estaba escuchando atento, Alfredito, porque qué pregunta esa, ¿eh? ¿Será que voy a morir solo, sola? ¿Será que volverá? Nos gozamos porque hay respuesta para todo, por eso venimos declarando que en 2013 es el año que pasamos a gobernar, por eso este es el año donde el Dios va a cumplir todas las promesas en los hijos y las hijas de Dios. Por eso, querido amigo o amiga, o a vos, hermano o hermana en Cristo, que venís perseverando hace tiempo en oración, te declaramos que este va a ser el año, este va a ser el tiempo, así que prepárate porque lo mejor está por venir. ¿Y dónde está la salida? Bueno, la salida está en Cristo Jesús. Como siempre lo decimos, no queremos transmitir una religión, sino un estilo de vida, ¿no es cierto? En el cual, qué lindo que es cuando uno logra entender a llevar la forma de pensar que uno tiene a los buenos consejos de Dios, ¿no es cierto? Porque uno, cada vez que atraviesa una circunstancia difícil, siempre nos queda ese fantasma dentro, que muchas veces nuestra misma lógica nos lleva a cuestionar y a buscar ficticias soluciones. Decimos ficticias soluciones porque en matemáticas sí, 2 más 2 es 4, eso es inevitable, inevitable, es absoluto. No sé, en la contabilidad compro mercadería en efectivo, es mercadería caja, eso también es algo bien comprobado desde lo lógico, lo humano y dentro del sistema, pero hay ciertas cosas que están en el corazón, donde la lógica no entra. ¿Cuántas personas estarán en este tiempo?